Cantor fue hacer lo que hacía un hombre de la edad de piedra, ¿no? Del Neolítico. Cantor nos enseñó a contar como si fuera un hombre primitivo, ¿ya? ¿Qué hacía un hombre primitivo? Tenía ovejas, por así decirlo, y salían, ¿no? Entonces, ¿cómo él sabía que la cantidad de ovejas era la cantidad que salió, era la misma que comió? No se lo comió ningún animal ni nada. Entonces, este hombre primitivo lo que hace es agarrar un montón de piedras. Sale una oveja, una piedra, sale otra oveja, otra piedra, y así a cada oveja que va saliendo le asigna una piedra. Cuando las ovejas vuelven, al final del día, pues a medida que van entrando las ovejas, cuenta la piedra, ¿no? Entonces, por cada piedra que hay una oveja, y pues ahí sabe si no se le ha perdido ninguna oveja, ¿ya? Básicamente eso fue lo que hizo Cantor al contar la cantidad de números naturales, ¿sí? Cantor, para contar los números naturales, se dio cuenta que debería etiquetar a cada número natural, y pues halló el primer infinito, que es el Aleph 0, ¿no? El Aleph sub 0, ¿ya? Y después, claro, él mismo demostró que, este es el primer infinito conocido, ya el Aleph 0, que mide la cantidad de números, es el cardinal de los números naturales, o sea, cuántos números naturales hay en los números naturales, ¿ya? Y luego, él demostró que la cantidad de números reales es mayor que el cardinal de los naturales, ¿ya? Pero algo más bonito pasó, ¿ya? Pasó que, básicamente, este número, que sería el Aleph 1, ¿ya? Cantor demostró que esto era justamente el conjunto potencia de los números naturales. ¿No? ¿Se acuerdan cómo era el conjunto potencia? Digamos, tenemos AB, tenemos un conjunto AB, entonces el conjunto potencia será AB, A, B, ¿no? Y el vacío, ¿no? Es el conjunto potencia de este conjunto AB. ¿Ya? Básicamente Cantor dice, o mostró, que si fueran los números naturales, ¿ya? El conjunto potencia de los números naturales es justamente Aleph 1. O sea, el conjunto potencia de los naturales es la cantidad de números reales. Agarren todos los números naturales y formen grupos. Primero 1, 2, 3, 4, luego 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, luego 4, 5, 4, 8, 4, 9, luego grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5. Eso. El cardinal, ya, de los números reales es el conjunto potencia de los naturales, ¿sí? Y ahí está el viejo axioma o hipótesis del continuo, ¿no? La hipótesis dice que este primer infinito y bueno, este otro segundo infinito, la hipótesis dice que no hay ningún otro intermedio entre ambos. No existe ningún otro infinito entre el Aleph 0 y el Aleph 1. ¿Ya? No hay. Solamente el siguiente infinito es Aleph 1. ¿Sí? Y la hipótesis del continuo plantea que pues no existe. Bueno, la hipótesis luego se queda como axioma. Bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no? Esta propuesta, sumado la contradicción que propuso Russell, ya hizo que vinieran Cervelo Frege y reformularan la teoría de conjuntos, ¿no? ¿Ya? Eso. Entonces, esta idea de que no hay un continuo, ya, o la hipótesis del continuo, ya, sumado junto con la idea o la paradoja de Russell, ¿sí? Junto con los dos, hizo que apareciera Cervelo Frege, ¿no? Cervelo Frege plantearon la teoría de conjuntos porque Russell decía, bueno, ¿qué tal cuál será el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿no? Y ahí llegamos a la contradicción. ¿Cómo puede haber un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos sin contradecirse a sí mismos? ¿Sí? Eso. Entonces, en esa paradoja, sumado a esto más, nace la formulación de Cervelo Frege. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente no podemos formar conjuntos así por así. Con Cervelo Frege, ellos plantean una serie de axiomas que evitan que se formen conjuntos
que, digamos, ese conjunto de axiomas evitan que aparezcan esos conjuntos raros que mostró Russell, ¿no? Bertrand Russell mostró esa paradoja, ¿no? Ese conjunto gigantesco de conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿ya? Cerbero Frenkel ellos dos plantearon una serie de axiomas y pues dejaban de lado esa paradoja de Russell, ¿no? Y es con lo que trabajamos actualmente, justamente con la formulación de Cerbero Frenkel de la teoría de conjuntos, ¿sí? Para terminar, había una carta muy bonita que le escribió Cantor a Dedekind, ¿no? ¿Se acuerdan? Quizás conocen a Dedekind, es el que demostró que existían los números racionales, ¿no? Con las cortaduras de Dedekind, ¿ya? Le dijo en una carta, ¿sabes qué, Dedekind? He demostrado que la cantidad de puntos en un cuadrado es igual a la cantidad de puntos en una recta, ¿no? ¿Pero qué? Pero eso es raro, ¿no? Porque se supone que aquí hay área, aquí no hay área, entonces ahí había algo raro, ¿no? Él mismo en la carta le dijo Dedekind, lo veo y no lo creo, pero he encontrado esto. ¿Ya? Y bueno, Dedekind se puso a analizarlo, le dio una contrarrespuesta y ahí pues, en base a todo esto, se metió con la hipótesis de Totino, luego vino ¿cómo se llama? ¿De la manzanita? ¿Cómo se llama? El de la matemática. Ah, ¿esto? Sí. Tiene que ver con la hipótesis de Totino. No, pero hay otro de la manzanita. No. El que creo, Turing, de la máquina de Turing. ¿Ya? Entonces, aquí hay tres problemas. Uno, la hipótesis del continuo relacionado con esto. Dos, el problema, Hilbert dice, ok, si nosotros construimos un sistema lógico, ¿ya? Tal que cada paso lógico esté debidamente sistematizado, podemos agarrar un conjunto de axiomas y demostrar los teoremas, ¿no? Entonces, esa era la idea genial de Hilbert, ¿no? El programa de Hilbert, ¿ya? Pero ahí teníamos a Gödel, un joven estudiante ahí, y él en una conferencia trató de hablar con Hilbert no le hizo caso, pero un estudiante de Hilbert sí le hizo caso. John Newman le hizo caso, hablaron con él, y luego Gödel escribió su artículo, ¿ya? Y luego la idea de Gödel es, un caso de la idea de Gödel es la forma de la idea de Gödel traducido en la teoría de la información es de este matemático que les acabo de decir, ¿cómo se llama? El de Turing, claro. Turing plantea que, él decía, ¿no? Tenemos una máquina, ¿no? Esa máquina, si le pongo un problema, ¿ya? Y esa máquina va a seguir una serie de pasos, ¿se parará algún día? ¿Puedo demostrar si se va a parar o no algún día? ¿No? Y Turing demuestra que esa máquina puede haber problemas en los cuales nunca va a llegar a pararse, ¿no? Ese es el problema de la parada de Turing, ¿no? Entonces, ese problema de la parada de la máquina de Turing es exactamente la misma idea, sino que en la teoría de conjuntos y de la teoría axiomática de conjuntos de Gödel. Es lo mismo, ¿no? Gödel demuestra que hay un axioma que no se puede, hay un teorema que no se puede demostrar a partir de los axiomas. Siempre que metes un nuevo axioma para cerrar ese teorema, ¿ya? Aparece otro nuevo teorema. Y así. Y nunca para, ¿no? Igualito en la máquina de Turing, pues. ¿Ya? En la máquina nunca va a parar, ¿por qué? Porque va a seguir computando y todo lo demás. Bueno, eso quería comentarles. Estaba un poco recordando cuando estaba en la universidad con matemáticos conversando acerca del infinito, la hipótesis del continuo. Y bueno, este último que me enteré acerca de la correspondencia entre Cantor y Dedekind, ¿no? ¿Ya? Eso. Ahí pueden buscar más información. Bien, vamos a continuar nosotros. En la última clase conversamos, les di una introducción acerca de la red recíproca para tener una mejor idea qué son estos vectores duales, que sí son reales en el sentido que ya lo hemos usado antes, o se pueden ver claramente ahí, a nivel experimental son cosas tangibles, por así decirlo,
Así que no es tan abstracto como parece. ¿Ya? Bien. Lo que hicimos, bueno, después de eso fue hablar del espacio tangente dual, ¿no? Comentamos que aparte del espacio tangente podemos construir el espacio tangente dual con una nueva base, ¿ya? Y en esa base podemos construir las unaformas, ¿no? Estas formas, cuya base es de X, ¿no? Y a partir de eso podemos definir el producto interno, como tomar dos objetos del espacio tangente y del espacio dual y asignarles un número real, ¿no? Ese es el producto interno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el producto interno fundamental? Bueno, ese de X y el producto interno de las bases, ¿no? Del espacio dual, que es y la base del espacio tangente, ¿ya? Ese producto interno es justamente la delta de Kronecker. Sí, la delta de Kronecker de toda la vida. Si lo representan matricialmente, sigue siendo 1, 1, 1, 1, 1. No hay ningún menos 1, nada. Sigue siendo 1 y, bueno, tiene dos índices, uno arriba, uno abajo, porque ahora tenemos que hacer distinción entre objetos con índices arriba y abajo, ¿no? Eso. Ahora ya sabemos por qué, justamente por la base. Y ahí hicimos un ejemplo de producto interno entre omega y A, donde omega es una forma y A es un vector expandido en su respectiva base. Omega, mu y A super mu son números, salen del producto interno y solo operamos en la base. Y nos queda justamente el producto interno de los elementos de la base, que es una delta de Kronecker. Y la delta de Kronecker se lleva el mu y me queda simplemente eso, ¿no? Entonces, si tenemos dos vectores, ¿cómo hago, una forma y un vector? ¿Cómo hago el producto interno? Simplemente leo sus componentes y sumo. Componente con componente. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Luego, comentamos acerca de cómo se transforman las unoformas. ¿Ya? Demostramos nosotros cómo se transformaban los vectores y de la misma manera se puede hacer la demostración para las unoformas, ¿no? Ese omega es una unoforma escrita en una base X mu y ahí está el mismo omega pero escrita en otra base X primaria, ¿no? La pregunta es cómo encontrar la relación entre las componentes omega mu y omega mu primaria, ¿sí? Bueno, debido a que hay una relación de coordenadas entre ambas, como la diferencial se puede escribir con una regla de la cadena de esa forma. Comparamos los dos y ahí tenemos la transformación de las componentes, ¿no? Esa fórmula que se suele encontrar en los libros. ¿Ya? Eso. Les mostré en ejemplos de que no hay que grabarse de memoria esta fórmula, que podemos hacer el cálculo manual, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Bien. Luego comentamos que hablamos del tangent bundle, ¿no? Nosotros podemos asignar, ya sabemos que a cada punto un espacio tangente. Así que la colección de todos los espacios tangentes asignados a todos los puntos de la variedad forman un bundle, ¿sí? Que sería básicamente el espacio vectorial, el campo vectorial, ¿no? Un campo de vectores sobre la variedad está definido por un tangent bundle, ¿sí? La colección de todos los espacios tangentes, ¿ya? Y por supuesto también está el cotangent bundle, que sería la colección de todos los espacios tangentes duales en ese punto P, ¿no? Donde P pertenece a la variedad, ¿no? Son todos los puntos sobre la variedad. ¿Ya? Eso. Ahora, después de eso hicimos un par de ejemplos, me parece, claro, ahí les mostré un par de ejemplos que vimos en la otra clase, hicimos el producto interno, y bueno, ya. Luego, ¿qué más? También les mostré otro ejemplo. Ya, ahí hay un detalle, esto lo voy a hacer por ahí en el resultado. Necesitar los cálculos de nuevo, integral para cada base y eso, ¿no? Ahí, para hacer el producto interno, tengo que modificar uno de ellos. ¿Por qué? Porque no puedo hacer el producto interno, porque el producto interno solo se define entre una forma y un vector, ¿no? ¿Sí? Y aquí ambos son vectores, no son formas. ¿Sí? Falta. Entonces lo que podría hacer es, por ejemplo, colocarles A de t más 2 de x, y bueno, el b queda de esa manera, ¿no? Menos 3d de x de y, ¿no? Así. Ahí sí podrían hacer el producto interior entre ambos, ¿ya? Eso pueden practicar un poquito para ganar un poco más de confianza, ¿sí? Eso. Luego pasamos a los tensores.
idea es que podemos combinar dos espacios tangentes para formar ese tensor contravariante y con dos índices arriba, ¿sí? También podemos combinar dos espacios cotangentes, ¿no? Del espacio dual. ¿Para qué? Para formar ese tensor A, pero expresado en esas componentes, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto podemos combinar mixto, ¿no? Del espacio dual y del espacio tangente, los dos, para formar ese tensor mixto, ¿no? De esa manera, el tensor mixto 1, 1. ¿Ya? De esa forma, ¿no? ¿Cómo combinamos dos espacios? Justamente con esta operación llamada producto tensorial, ¿no? El producto tensorial combina dos objetos de dos espacios, ¿sí? Entonces tenemos ahí la base del espacio tangente, la base del otro espacio tangente, y podemos combinarlos formando este otro objeto, ¿ya? A partir del producto tensorial. El producto tensorial solo aplica a la base, no a los números, no a sus componentes, ¿ya? Eso. Y por supuesto, el caso para formar el mixto y para formar el otro tensor covariante, ¿no? Con dos índices, ¿ya? Con los diferenciales de base, ¿ya? Eso. Entonces, un tensor en general, ¿cómo se formaba un tensor en general? Entonces, es la combinación de Q veces, ese símbolo de allá Q, significa que estamos haciendo un producto tensorial así, 1, ¿no? 2, eso, Q veces. Este producto tensorial Q veces. Q veces. ¿Ya? Eso, ahí un producto tensorial con ya también R veces, ¿no? Ahí está, R veces, que sería en el punto P, ya, en el espacio tangente, y así. P, ¿no? Así de esa manera. Ya voy a ver. Y así. Nosotros habíamos quedado más adelante simetrizando. Ah, ya, ok, ya, está bien. Vamos a hacer esa parte. Dejo esa parte y vamos ahí. Y aquí tendríamos R veces, ¿no? R veces. Ahí está. Q veces y R veces. Con eso formamos un tensor, el caso más general posible, ¿ya? Y tendríamos esa, ¿no? Expresado en la base, en las dos bases. Puede ser en la base dual o del espacio tangente, ¿ya? Bueno, ahí vimos un par de ejemplos, el tensor de orden 1, ¿ya? Luego formamos un tensor de orden 2 y por aquí estamos al de orden 1, ¿ya? Y por supuesto, entramos allá, nos quedamos por acá por la propiedad de simetría, ¿cierto? Ahí nos quedamos, eso. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros podemos agarrar un tensor, por ejemplo, y lo podemos simetrizar, buscar su forma simétrica con esta operación o su forma antisimétrica, ¿no? ¿Dónde actúa el operador de simetrización y antisimetrización? Actúa en los elementos de la base, como vimos en el ejemplo en la última clase, ¿no? De las ecuaciones pares es 1 e impares menos 1, ¿ya? SW deja al objeto totalmente simétrico y AW deja a W, que es el tensor, totalmente antisimétrico, ¿sí? De esa forma. Bien, aquí hicimos un ejemplo para hallar la fórmula que vimos en todos los libros, ¿no? Aplicamos la simetrización y simetrizar significa S más su intercambio, ¿no? Y luego cambiamos los índices de sumatoria para poder factorizar los diferenciales y poder escribirlo de esa forma. De esa manera logramos escribir este tensor, ¿no? ¿Qué es este? Son las componentes del tensor T totalmente simétricas. Es la parte simétrica de un tensor. Es como que agarrar un tensor y solo queremos extraer su parte simétrica, ¿ya? De esa forma. Y ese es bueno el tensor que se ve en todos los libros, ¿no? En un caso concreto, ahí les di un ejemplo, ¿ya? Ahí está de x, de x, de x, de y, ¿sí? Y aplicábamos la simetrización, ¿no? Aquí es mucho más sencillo, de x, que lo intercambiamos, x y y, lo intercambiamos, ¿ya? Y luego juntamos términos, ¿no? Y, bueno, nos quedaba ese tensor. Esa es la parte del tensor T totalmente simétrico. En el caso antisimétrico hicimos igual, aplicamos el operador de antisimetrización y sumamos, pero en este caso, como es una permutación, me quedo signo menos y me
quedo ese término ahí. Luego, factorizo, cambiando el índice mu por mu, para poder sacar, ¿no?, lo de x mu, de x mu, de x mu, de x mu. Y me queda la forma usual que está en los libros, ¿no? Esa sería la parte antisimétrica de ese tensor P, cuyas componentes son T y mu, ¿no? Eso. ¿Ya? Un tensor puede ser que no sea, puede ser que su parte antisimétrica sea cero, ¿no? Puede haber tensores que sean puramente simétricos, ¿no? ¿Ya? Si un tensor es puramente simétrico, claro que AT va a ser 0. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Vamos a ver, ahí vimos un caso concreto, aplicamos el operador de antisimetrización, ¿no? De esa manera, de x menos el intercambio, y luego el otro, y luego juntamos los términos y nos queda la parte antisimétrica de ese tensor, ¿no? Es el ejemplo del inicio que tenemos. Bueno, hasta ahí fue lo que hicimos la última clase. Y ahora vamos a comenzar con las formas diferenciales. La idea es ahora trabajar con objetos totalmente antisimétricos, ¿sí? Objetos, o sea, de todo el universo de tensores, han visto que hay tensores que, bueno, en general un tensor se puede descomponer en su parte simétrica y antisimétrica, ¿ya? Ahora, lo interesante es de que podemos estudiar la geometría de un objeto, ¿sí?, en este caso de una variedad, con solo tensores totalmente antisimétricos, ¿sí? Solo con tensores totalmente antisimétricos podemos hacer bastante física. Eso es lo interesante de esta parte. Por eso son muy importantes las formas diferenciales, ¿sí? Ahí está la base, ¿ya? Entonces, un tensor 0P totalmente antisimétrico, ¿ya?, que pertenece al bundle, al cotangent bundle, ¿no? Por eso está con la estrellita arriba, ¿sí? Por ejemplo, este de acá sería un escalar. En lugar de trabajar con el cotangent bundle, la notación usual es usar este lambda, ¿ya? Cuando, bueno, depende del autor, pero en general usamos lambda para representar el espacio de las formas diferenciales. En primera forma diferencial, un escalar, ¿no? El caso más sencillo, ya en R2, por ejemplo, sí, sin R2. Y esa sería una forma en R2, ¿no? Asumimos que ahora estamos, mucho cuidado, estamos en la variedad M, donde M es R2. Estamos sobre R2, la variedad, ¿ya? Y ahí está el tensor, la 1 forma, que es el vector de toda la vida, ¿sí? La 1 forma, vector de superposición, ¿sí? Ahí está, se representa por lambda 1, R cuadrado, ¿ya? Para decir que es 1 forma, ¿no? Esta es una 0 forma, 1 forma en la variedad R2, 1 forma en la variedad R2, ¿sí? Y luego tendríamos la 2 forma en la variedad R2, de esa manera. Mu de x mu de x mu, ¿ya? Claro, si recordamos, quiero poner en contexto esto, ¿sí? T mu es un tensor cualesquiera, ¿ya? Profesor, ¿dónde se fue el producto tensorial, no? Nosotros iniciamos con esto, de esta manera, T mu de x mu de esta forma. ¿Ya? Ese es un tensor cualesquiera. Puede tener partes simétricas, antisimétricas, no importa, ¿ya? Pero a mí, ¿qué me interesa? La parte antisimétrica de T. Y la parte antisimétrica de T me queda en 1 sobre 2 factorial de mu, como mostramos en clase, y el A actúa sobre la base y me queda ese factor de ella. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, hay dos partes simétrica y antisimétrica, ¿ya? A mí lo que me interesa es trabajar con los objetos que sean totalmente antisimétricos. Entonces, como la parte antisimétrica de este tensor T es aquella combinación de allá, y como voy a concentrarme solamente en los antisimétricos, a ese producto tensorial de arriba, de x mu tensorial de x mu menos de mu tensorial de mu, a eso le voy a llamar este producto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese producto, este lambda, es el producto wedge, ¿ya? Producto cuña, ¿ya? El cuña, ¿sí? El producto cuña lo que hace es, en lugar de estar escribiendo dx tensor, producto tensorial de x menos el intercambio, directamente
ponemos dx mu, wedge dx mu. ¿Ya? Es una notación. ¿Ya? En el fondo hay un producto tensorial. El producto cuña es un producto tensorial, pero es un producto tensorial especial que se concentra solo en aquellos que son totalmente antisimétricos. Nada más. No hay más que ver ahí, ¿no? Entonces ahí está. Esa sería una dos forma. ¿Sí? Es una dos forma. ¿Ya? Está sobre R2, por ejemplo. Lambda 2 sobre R2. Es un objeto que vive sobre R2. ¿Ya? Y bueno, no existe la tres forma sobre R2. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una variedad n-dimensional, la forma diferencial máxima que pueden construir sobre una variedad n-dimensional es una n-forma. Si la dimensión es 10, solo pueden construir hasta una 10 forma. Si la dimensión de la variedad es 5, solo pueden construir hasta una 5 forma. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque justamente por la propiedad de antisimetría, ¿no? ¿Sí? En R2, ¿cómo es la base? Bueno, dx, dy, ¿no? Esos dos son la base. Entonces, dos formas, ¿no? 4 dx, por ejemplo, dy, ya, menos y de y dx. Si yo intento, ¿cómo sería una tres forma? Una tres forma tendría que ser, no sé, algún número, 10, dx cuña de y. Pero esto no se puede. ¿Por qué? Porque tiene este elemento que lo vuelve simétrico y hace 0. ¿Ya? Como solo hay dos variables, ya no puedo formar, ¿no? Ya no puedo formar un elemento con tres diferenciales, con una tres forma, ya no puedo. Si fuera R3, cambia la cosa, ¿no? De x, de y, de z. Ahí sí, ¿qué es lo que puedo formar? No sé, 20 dx cuña de y cuña de z. Ahora sí puedo formar una tres forma, porque estoy en R3. Pero ya no puedo formar una cuatro forma. No, me faltan más variables, me falta más espacio. Ya no puedo. ¿Sí? Eso, ¿ya? Entonces, aquí un detalle, claro, podría haber una pequeña confusión, solo con esto de acá. Solo con esa definición de allá. Se puede ver de que si mu es igual a nu, esto me da L menos L es 0. ¿No? Se puede ver claramente que, por ejemplo, dx cuña dx es 0, dy cuña dy es 0. ¿Sí? Basta que se repita en el producto wedge o en el producto cuña un elemento de la base es 0. Entonces la naturaleza de que sea totalmente antisimétrico es que todos los elementos en la base sean diferentes, ¿no? En el producto cuña ahí. ¿Ya? Eso. ¿Sí? Ahí está. En R no hay errores. ¿Ya? En R2, bueno, ahí está no se puede, dx es 0, a partir de eso se puede demostrar eso, dy es 0, y por supuesto que dx cuña dy es menos dy cuña dx, ¿no? Uno con el intercambio del otro. A partir de esa definición demostramos las tres propiedades para R2, ¿ya? ¿Sí? Eso, ¿no? Ahí tenemos una dos forma, ¿sí? Y eso se puede escribir de esa manera, ¿no? Podemos poner dx cuña menos dy cuña del otro. Debido a la tercera propiedad, pueden reemplazar y me queda de la izquierda también, ¿no? Porque es el intercambio menos más, 2 con 2 y me queda del otro. Si ambos son equivalentes, son dos formas de escribir a la 1, a la 2 formas, en el 2. ¿Ya? Vamos a llegar a 3, formas diferenciales en el 3. Cero forma, el campo escalar, ¿sí? ¿Ya? Luego, un campo escalar ahí, que lo conoce de toda la vida. Una forma, ¿no? Que el compañero o el hermano del vector, ¿no? Definido en el dual del espacio tangente, ¿no? Un tensor 0, 1 totalmente antisimétrico, ¿sí? No nos perdamos de estos. Estamos con tensores, pero ahora nos estamos concentrando en un tipo especial de tensores que son totalmente antisimétricos. ¿Ya? Ahí está la unoforma, ¿sí? Y un ejemplo concreto de una forma se escribe así, ¿no? En general.
el omega 3 tendría que tener también variable x y z en general, ¿no? Ahí pueden escribir cualquier uno forma, ¿sí? Eso. ¿Ya? Y luego, ahí está el ejemplo, xy de x, 4z de y. No tiene que tener todo, pues, o claramente omega 3 es 0. ¿Sí? Eso. Y tenemos esa otra unoforma. ¿Ya? Entonces, una dos forma es un tensor 0,2 totalmente antisimétrico. ¿Sí? Y como se obtuvo eso, bueno, no olvidemos que estamos combinando dos espacios tangentes duales para formar ese tensor de orden 2, ¿sí? Que le llamamos dos formas. ¿Ya? Esa combinación, ese es el producto tensorial, solo para recordar donde nuestra variedad es R3. ¿Sí? Una forma de representar podría ser esta. Bien. Vamos al caso general, ¿no? En el caso general, el producto cuña se escribe de esa manera, ¿no? Es la sumatoria con todas las permutaciones, eso, ¿no? Primer caso, en dos elementos, me queda eso para formar las dos formas. Tercer caso, con tres elementos, sería esa, ¿no? La primera combinación, la segunda, la otra, la tercera, la cuarta, son 6, ¿no? Serían 3 factorial, 6 permutaciones posibles. ¿Ya? Entonces, eso, cuando se vea un producto cuña de 3, es que va a haber 6 combinaciones posibles. ¿Ya? Eso va a ser muy importante. Por eso va a aparecer ahí un factorcito que vamos a ver dentro de poco, ¿no? Entonces, sea un T, una forma diferencial, una P-forma, ¿no? A eso le llamamos P-forma. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que T pertenece al espacio de las P-formas sobre la variedad M. No sea un T que es una P-forma sobre la variedad M. Una P-forma, ¿no? 2 formas, 3 formas, 4 formas. Donde P obviamente tiene que ser menor o igual que la dimensión de la variedad. Es lo que acabamos de conversar, ¿no? La P-forma es un tensor totalmente antisimétrico del tipo 0P que se escribe así. Es una P-forma, ya en general, con P índices y con su producto cuña. Este objeto es totalmente antisimétrico, ¿sí? De por sí, por el producto cuña, ¿ya? Y ese P factorial que aparece ahí es justamente por eso, porque estamos aquí, hay si aquí hay P diferenciales en producto cuña, va a haber P permutaciones posibles. Eso genera este factorial acá. Ese P factorial. ¿No? Si es una 2 formas, sería un 2 factorial, una 3 formas, 3 factorial, por las 6 permutaciones posibles en el caso del 3. ¿No? Eso. Sean A, alfa, beta y gamma, una P forma sobre la variedad M, una Q forma sobre la variedad M y una R forma sobre la variedad M, ¿no? Gamma es una R forma y todo eso. ¿Ya? ¿Qué propiedades vamos a ver? Bueno, por ejemplo, que basta que una de las diferenciales sea igual a la otra, 0, ¿no? Desaparece la forma ahí, ¿no? ¿Qué más? Podemos intercambiar el orden agregando un signo. ¿Ya? Podemos intercambiar el orden agregando un signo. Si movemos, agregamos un signo. Siempre que movamos el producto cuña, va a aparecer un signo en cada permutación. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una 3 forma, 4xy de x de y cuña de z, así, donde t pertenece a R3. Sería una 3 formas sobre R3. ¿Sí? Una 3 formas sobre R3. De X, de Y, de Z, ¿no? Yo puedo cambiar 4XY y cambiar el orden. BY, cuña de X, cuña de Z. Y si cambio esto un orden más, me va a aparecer un signo que se va a quedar positivo, ¿no? Entonces sería de Y, cuña de Z, cuña de X. Y así. ¿Ya? El producto cuña o producto wedge de él consigo mismo me da 0. ¿Ya? Eso es natural, ¿no? Si yo hago el producto cuña, bueno, en este caso no puedo, tengo esta una forma, sea A que pertenece a una forma sobre R3,
donde A es 4x de y más x cuadrado de z. Si yo hago A cuña A consigo mismo, ¿sí? Sería 4x de y más x cuadrado de z, producto cuña consigo mismo, ¿no? 4x de y más x cuadrado de z. ¿Ya? Entonces operamos como sabemos operar de toda la vida, ¿no? L con N, ¿no? Sería 16x cuadrado. Y ahí me queda bien, dy cuña dy, 0, ¿no? Luego L con N, ¿sí? Más 4x de y cuña 4x cuadrado, 4x cubo, de y cuña de z. Y luego el otro, tranquilos que eso va a desaparecer también. Este con este, más 4x cubo, en ese orden por favor, dz de y, dz cuña de y. ¿Listo? Y finalmente el con el que va a ser 0, ¿no? Más x a la cuarta de z cuña de z. Ahí. Este 0, el consigo mismo. Este 0, el consigo mismo. ¿Ya? Y aquí está, miren, dy de z de y. Este me sería dy cuña de z. Negativo. Y él con el 0. ¿Ya? Eso es un cálculo sencillito para mostrar que de verdad es 0. Bueno, yo les podría pedir como ejercicio, bueno, sea como alfa es una p-forma, por ejemplo. ¿Qué significa que es una p-forma? Que se puede expresar como 1 sobre p factorial alfa mu 1 hasta mu sub p de x mu 1 cuña de x mu sub p. Demuestren que de verdad alfa cuña alfa es 0, en este caso general, ¿no? Cuando multipliquen, bueno, salen estos al cuadrado, ¿no? Y ahí él se va a multiplicar con él y bueno, ahí va a demostrar que eso justamente es 0. Ya, a ver, inténtelo por favorcito, como ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más? Si yo intercambio ya eso, me va a aparecer un signo dependiendo también del orden de la forma diferencial, ¿no? A ver, alfa, ¿cuánto era? Alfa es Q, beta es alfa es P, beta es Q y gamma es R, ¿no? Eso depende de la dimensión. Puede ser por intercambiar entre ellos, me va a aparecer un menos 1 a la P por Q, donde P es el orden de alfa y Q es el orden de beta, si no me equivoco. ¿Ya? Eso también se puede demostrar. O sea, ¿a qué me refiero con demostración? Miren, no lo puse, ¿no? No hay más preguntas. Para ustedes, ¿cuántas curiosidades es la propiedad de dos iguales a 0? Dos iguales es el 0, exacto. Miren, pueden demostrar, ya, este es alfa, ¿no? Alfa es una p-forma. ¿Qué significa? Que se puede escribir sobre 1 sobre p factorial alfa mu 1 hasta mu sub p de x mu 1 cuña de x mu sub p. Beta es una q-forma, q factorial, así, y le ponen ahí el beta y ahí pueden usar otro índice, mu 1 mu sub q de x mu 1 cuña, todos los cuñas hasta dx mu sub q. Y así, alfa, beta y gamma. De la misma manera, ¿no? Gamma es R, ¿no? R factorial. Ya, gamma, mu es teta 1 hasta teta sub R. Teta sub R de x teta 1 cuña hasta cuña de x teta R. Ya ahí están las definiciones de alfa, beta, gamma de acuerdo a su orden. Ahora sí, usando estas cantidades, en el caso general, intenten razonar cómo demostrar, ya, por ejemplo, a partir de estos dos de arriba, que alfa cuña alfa es 0, alfa cuña beta me da menos 1 a la b por q igual a beta por cuña alfa. ¿Sí? Ese ejercicio que les estoy dejando, por favor. Y el otro, no está interesante, ya, demuestre para la reforma. Ahí está, ahí les dejé el ejercicio.
¿sí? Intenten demostrar que eso sucede, ¿ya? Basado en estas definiciones. Lo verán arriba, sí, exacto. ¿Ya? Intenten, ahí lo podemos discutir en otra clase, etc. ¿Ya? Eso. Ahora, tenemos en R3. En R3 tenemos unas dos formas. 2x de x cuña de y menos de z cuña de y. ¿No? Y una forma, eta. ¿No? ¿Cómo hay el producto cuña de uno con el otro? Bueno, ya les he mostrado, ¿no? De él consigo mismo. No debería ser complicado mostrar ese caso, ¿no? Ya lo podemos hacer más o menos rápido, sin tanto detalle, pero veamos por rápido, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, claro, pueden ver de que omega por eta, ¿se dan cuenta? Está permitido, ¿no? ¿Por qué está permitido? Porque omega es una 2 forma, eta es una forma, el resultado va a ser una 3 forma, y justamente es la dimensión de la variable x3, ¿no? Haciendo el producto cuña, ven que 2x por el primero es 0, porque ya aparece xx acá, y dx de x, ya, eso es 0. Luego me queda L por el segundo, eso sí es diferente de 0. 2x cuadrado z, dx de y de z, aquí está. Luego L por L, eso también es diferente de 0, menos y de z de y de x. Y el segundo es 0, porque aquí está de z de 0. Y ahí está mi resultado, omega por L. ¿Ya? Entonces, sea una 2 formas sobre una variedad M, ¿ya? Que se escribe de esa manera, M es cualquier variedad, por favor, ¿ya? Y sea eta, también una 2 formas sobre una variedad M, ya no estamos en los reales, en este caso estamos en una variedad cualesquiera, ambas son 2 formas, ¿ya? Entonces, el producto cuña de omega con eta va a darme una 4 forma, ¿no? ¿Y cómo obtengo eso? Bueno, al multiplicar me quedaría omega mu eta sigma alfa, ¿ya? Sobre 2 factorial, 2 factorial, ¿sí? Pero con ese producto cuña, ¿no? Miren el orden, ¿ah? Sería dx mu, cuña de x mu, cuña, ahí estoy poniendo el resaltadito, de sigma, cuña de x alfa, ¿no? Eso, ¿ya? ¿Y de dónde aparece ese señor 4 factorial que está ahí? Es de las 4 permutaciones que aparecen debido a ese producto. ¿Sí? Aparecen 4 permutaciones, entonces ese factorcito de sobreconteo va a aparecer acá. Ese 4 factorial. ¿Ya? Eso. Entonces, si tienen una P forma y tienen una Q forma, ¿ya? De esa manera general, ¿cómo será a partir de lo podemos tomar una P más Q forma, que sería el producto cuña de ambas. Y ahí está el resultado, ¿no? Tendríamos P, sería la cantidad de permutaciones acá, serían, como aquí hay Q diferenciales, aquí debería ser P, sí, lo siento, aquí es P. Mu es P, sí. Aquí hay P diferenciales y aquí hay Q diferenciales, aquí debe ser P, sí. P diferenciales, Q diferenciales. El total de permutaciones es P más Q. Ahí está el factor. Y luego multiplico elemento con elemento, ¿no? Y tengo ese producto cuña general, ¿sí? A veces es útil trabajarlo de esa manera cuando se coloca esa fórmula, pero vieron que cuando multiplicamos en la acción es mucho más fácil, ¿no? Que usar esa ecuación, ¿no? Vieron que multiplicamos de x, de y, desaparece. Es muy fácil hacerlo en un ejemplo, ¿no? Este es en un caso general, ¿ya? Eso, ahí está, P más Q, permutaciones. De ahí que aparece ese factor P más Q, factorial del numerador. ¿Sí? Sea, por ejemplo, una variante de 3 con esa carta esférica, R de pi, sea A, B y C. A es una 2 forma, B es una 3 forma y C es una 1 forma, ¿no? A con B. ¿Cuál es el orden de A con B? ¿Existe A cuña B? ¿Alguien? No existe, ¿no? Porque A es de orden 2 y B es de orden 3. 3 más 2, 5. Y la variable es de 3. No hay. ¿Ya? B cuña C. ¿Se puede? No. Tampoco, ¿no? Porque hay 3 y C es 1, 4 mayor que la variable. A cuña C. ¿Se puede? Ahí se puede, ¿no? A tiene de orden, es una 2 forma y C es una forma.
me va a dar acuñase una 3 forma, ¿ya? Y eso, con eso pueden ustedes calcular acuñase en este caso, ¿sí? Con un pequeño ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos una P forma sobre una variedad, la dimensión de la variedad es C, ¿ya? Donde P es la P forma. Entonces, ¿cuál es la dimensión de la P forma sobre una variedad? Va a ser la combinación, la combinatoria de todos los M con P, ¿no? En un caso especial, por ejemplo, ahí está M la dimensión, P es la forma, M la dimensión de la variedad, P es la P forma, el orden de la forma. Y bueno, la ecuación de transmutación que conocen, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Ya que la combinación tiene esa propiedad de reemplazar M por M menos P, ya aquí ya hay un guiño ya. Parece que los objetos que son P formas, ya, tienen alguna relación con unos objetos que son M menos P formas, ya. Ese es un primer guiño porque va a aparecer otro objeto llamado, va a haber un objeto, ok, aquí tenemos una P forma. Vamos a construir una operación que se llama dual de Hodge, que vamos a obtener a partir de este objeto un objeto de dimensión M menos P. ¿Sí? Ese dual de Hodge va a ser muy útil cuando intentemos hacer el ejercicio de representar o reescribir a la electrodinámica en términos de formas diferenciales. ¿Ya? Pero ahí tenemos ya un guiño de que sí existen otros objetos relacionados con las P formas, ¿no? Eso. Y eso solo debido a la propiedad de la combinatoria. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dimensión, por ejemplo, si la variedad es R2 de una P forma? Me queda de esa manera. En R2, por ejemplo, tendríamos una cero forma, la dimensión es 1, los reales, así que es un campo escalar, ¿no? El campo escalar. La dimensión de 1 una forma sería 2 en 1, no olviden que 2 es la dimensión de R2, la variedad es R2, y eso es justamente es un objeto con dos componentes que sería la 1 forma, ¿no? Esa sería la 1 forma, ¿sí? En R2, ¿cuál es la 1 forma? Esta, ¿no? T mu de X. Como es R2, sería Tx de X, Ty de Y. Dos componentes. La dimensión, ¿cuántas componentes tiene esa forma en esa variedad? ¿Ya? Eso. ¿Sí? Eso. Bueno, y si fuera una 2 forma, serían otra vez los reales, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? En R2, la forma más grande es una 2 forma. No podemos construir 3 formas porque la dimensión es R2 nada más. ¿Y cuántos elementos tiene una 2 forma? Solo un hito, otra vez como una escala. ¿Ya? Esa es la idea de la dimensión. Se refiere a cuántas componentes tiene la forma, dependiendo en la dimensión de la variedad en la cual se encuentra, ¿no? Eso, ¿ya? Bien, pueden hacer un ejercicio similar, por ejemplo, trabajando en podrían intentar hacer esa clasificación trabajando en una variedad R1-3. ¿Qué sucede en una variedad R1-3? ¿Cuáles son todas las clasificaciones? ¿Sí? E intentan comentar cuántas componentes tienen desde la 0 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma. Ahí nos podemos, ¿no? Eso. ¿Sí? Un ejercicio pequeño para ustedes. Intenten hacer eso para una variedad R1-3. ¿Sí? Y ahí también me pueden preguntar en la siguiente clase y cualquier cosa lo discutimos un rato. ¿Sí? Luego, ahora vamos a construir una operación que se llama derivada exterior, ¿no? Que lo que va a hacer es que a partir de una P forma obtengamos una P más 1 forma sobre la variedad. ¿Ya? A eso le llamamos derivada exterior. Vamos a construir un objeto nuevo a partir de 1, ¿no? La derivada exterior se define de esta manera. Es un operador de esta forma. Ahí está la base y ahí está su operador. ¿Sí? Este es el que va a operar, el que va a entrar a hacer algo. Él va a actuar sobre la base de la P forma y él va a actuar sobre las componentes de la P forma. ¿Sí? Cada uno tiene su función, ¿no? Por ejemplo, tenemos una P forma. ¿Cómo trabaja la derivada exterior? ¿No? De esa manera. ¿Ya?
Vean, la derivada exterior de omega trabaja de esa forma. En moradito está la operación. La derivada actúa sobre las componentes y la diferencial, que es la base, actúa sobre la base, entrando ahí al como producto cuña a la derecha. ¿Ya? Y ahí está el P factorial. ¿Sí? Eso. Entonces, tenemos alfa, que es una P forma, beta, que es una P forma. Demuestren, no es tan trivial la verdad, pero se puede demostrar que la derivada exterior de la derivada exterior de una P forma cualesquiera, o sea, ese D cuadrado, es 0 siempre. ¿Sí? La doble derivada exterior me da 0, así que solo puedo derivar una vez y luego ya es trivial, no se vuelve trivial la solución. ¿Sí? Aquí hay otra propiedad muy interesante: demostrar que la derivada exterior del producto cuña, ¿ya? AB, es igual a la derivada exterior de A cuña B más menos 1 a la P A cuña derivada exterior B de B. ¿Sí? Eso. Vamos a ver, ahí está R3, una variante R3, una carta XYZ, la carta local, y tenemos alfa, dos formas, beta, una forma, y gamma, una forma, sobre la variante R3 en este caso. ¿Sí? ¿Cómo es la derivada exterior de alfa cuña beta? ¿Existe alfa cuña beta? Sí existe, ¿no? ¿Cuánto es alfa cuña beta? Primero, calculamos alfa cuña beta. ¿Cuánto me da? 2xyz. Alfa beta, ¿no? Sería dx, dy, dz. Tenemos una 3 forma, ¿ya? Y ahora, la derivada exterior de esta cantidad, ¿no? Derivada de alfa cuña beta, ¿sí? ¿Cómo es esa derivada? Bueno, sabemos que esta operación podemos usar porque mu va a actuar sobre esto, x y z, ¿ya? Y aquí está dx mu, dx cuña dy cuña dz, ¿sí? ¿Esto va a existir? Aquí está tú. ¿Será posible esta derivada exterior de alfa cuña beta? ¿Alguien? Miren, aquí hay 3 diferenciales. No se puede porque la variedad es R3. Esto no existe la derivada exterior de alfa cuña beta. Alfa cuña gamma, tampoco. Beta cuña gamma, ahí sí se va a poder, ¿no? Más fácil. Vamos a ver con beta cuña gamma. Beta cuña gamma. Beta con gamma sería 8xz. Beta con gamma de z cuña de y. ¿Sí? Y aplicamos la derivada exterior. Beta cuña gamma. Y ahí de mu. Miren, la derivada actúa sobre las componentes, ¿ya? Ponen dx mu, y él entra a actuar sobre la base, ¿ya? Ahora vamos a desglosar. Estamos en R3, ¿sí? Por si acaso, la variedad es R3 sobre X. ¿ya? La carta local es x, y, z, ¿sí? Eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que x mu va a tomar 1, 2, 3 o x, y o z. ¿Ya? Aquí hay una sumatoria. Ahí está la condición de Einstein, siempre por todo lado. ¿Ya? Entonces, comenzamos, ¿no? Para mu 1 significa x, 8xz de x cuña de z cuña de y. Más, para mu 2 de y, 8xz de y cuña de z cuña de y. 0, ¿no? Y para z, 8xz de z de z de y. Esto es 0, 0 y solo me queda el primero, ¿no? La derivada parcial de esto respecto de x, 8z y me quedaría de x cuña de z cuña de y. Normalmente es preferible dejar este producto cuña en el orden de x, y, z, ¿no? El orden de las coordenadas o de la carta local. Serían, esto lo cambiamos adelante, ¿no? Menos 8z de x
este cuña aquí adelante de Y, cuña atrás de C. X, Y, Z. En ese orden de la regla de la mano derecha. Normalmente es usual dejarlo así. Si lo dejan así también vale, solo que es la idea. ¿Ya? Y ahí tendríamos menos 8, Z, la derivada exterior. ¿Sí? Pueden verificar que esta fórmula, ¿no? Podrían verificar esa fórmula. Esta fórmula nos va a servir cuando hagamos, por ejemplo, ya, ustedes han visto cómo es la acción de Maxwell, f cuadrado, ¿cierto? Ahí. F cuadrado, bueno, una constante, 8pi, no importa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo escribimos esta acción en términos de las formas diferenciales? Será una constante, f, cuña, f, el dual de Hodge que vamos a ver después. Sí, así queda la acción cuando estamos en formas diferenciales. Y no aparece el diferencial, no, aquí está metida toda la información dentro del dual de Hodge. ¿Ya? Cuando vamos a variar esta acción, vamos a tener que derivar este término y nos va a ser útil este de acá. Porque vamos a aplicar, es como aplicar la integral por partes para poder variar esa acción. Y vamos a usar esa identidad, ¿no? Lo vamos a hacer después de un ejemplo, ¿sí? Eso, ¿ya? Y ahí pueden de qué parte continuamos. Bien, entonces, qué extraño que se vea, desordenado. Se vea desordenado. Se me desordenó. Sí. ¿Sabes una parte de cuando esta parte? Ahí. Eso es lo que vamos a ver. Así es que la dimensión se refiere a la cantidad de componentes que nos escriben ahí. Es como que R es un vector de grandeza de dimensiones. Es componentes. ¿Acaso lo tienen aquí? Ajá, sí, no se refiere a la dimensión de la base, sino se refiere a cuántas componentes tiene. Solo una. Claro, este wedge en realidad significa ese doble producto. Sería dx, tensor lineal de y, menos de y, densidad de x. Para la representación matricial. Claro, sería una matriz 2 por 2, donde solamente tendría así, ¿no? Sería así, y aquí no. Uno es diagonal y solo sería aquí. Y etc. Totalmente antisimétrico. Y como lo que pasa es que se vería así, ¿no? Sería menos, sería t, x, y, 0 menos t. Uno dice, bueno, tiene dos componentes, no es cierto, como uno es el negativo del otro, es solo uno, en realidad. En el fondo es solo uno. Ya, entonces, sea omega una R forma, ¿ya? Se dice entonces que es cerrada si la derivada exterior de esa cantidad es cero. Uno, es cerrada sí, o sea, una cosa es que sea cerrada, que su derivada exterior sea cero, y otra cosa es decir que es exacta, si existe una R menos una forma tal que se puede escribir de esa manera. ¿Ya? Entonces, del universo de las R formas, tenemos un subconjunto de las que son cerradas. O sea, imaginen los omegas tales que su derivada exterior es cero. Ese subuniverso de formas cerradas, de grado K. ¿Ya? Y de ese subuniverso hay un subconjunto que se interseca con el otro, de los cerrados, que son las que, además de ser cerradas, son exactas, o sea, provienen de la derivada exterior
de otra cantidad psi, ¿sí? Que sería donde psi es una R menos 1 forma. ¿Ya? Eso. Entonces, ahí nace el concepto de la cohomología de Ram, ¿no? Que es un conjunto cociente, ¿sí? Que nos dice cuáles son, que nos habla del conjunto de todas las formas exactas de grado K, cómo se interseca con las formas cerradas de grado K, ¿no? Esa es la cohomología de Ram, ¿ya? La cohomología es un grupo de omega y beta que cumplen esas dos condiciones, ¿no? La primera condición es esta, y la segunda condición es que esta proviene de ahí. Me parece que este está mal, este sí, ¿ya? Este es sí. Aquí es sí, me dejé llevar como el ¿ya? Ese es sí. Son dos condiciones, ¿ya? Entonces, el universo de formas diferenciales omega y psi que cumplen estas dos condiciones simultáneas forman el grupo de cohomología de Ram, ¿ya? ¿Sí? Solo para comentar, porque eso suele pasar en física, vamos a ver que la electrodinámica tiene esa propiedad. ¿Sí? Tenemos una forma cerrada, donde justamente F, ¿no? El tensor de Maxwell, que es la derivada exterior de A, se puede demostrar que df es 0, ¿ya? Se cumple eso, ¿no? Es 0, el tensor de Maxwell es una dos forma cerrada, ¿sí? Es cerrada, ¿no? Y además es exacta, ¿no? Que además esta F proviene de A, ¿ya? Estas son las dos ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Eso. Vamos a verlo en el ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a eso le llaman cociclos, las formas cerradas, y a las otras exactas le llaman covórtices. Bueno, son nomenclaturas que se suele usar. No vamos a centrarnos tanto en la cohomología de Ram, depende de lo que necesitemos, vamos a volver a él. ¿Ya? Eso. Pueden haber formas que sean así, pero que no provengan. Solo aquellas que cumplen los dos simultáneamente forman la cohomología de Ram. Ese conjunto, la cohomología de Ram sería este conjunto, este subconjunto de Ram. Una forma sencilla de entender la cohomología de Ram. ¿Ya? No todas, ¿sí? Entonces, una forma o una dos formas, tenemos escribe de esta manera. Ya. Claro, tenemos ahí una forma. ¿Cómo vamos de una forma a una dos formas? Bueno, lo derivamos, ¿no? La derivada exterior de esa me queda de esa manera. Vamos a aplicar la derivada exterior. ¿Ya? ¿Qué sucede al aplicar la derivada exterior? Bueno, actúa sobre la diferencial, actúa sobre la base, con ese producto cuña, y el del mu actúa sobre las componentes A. ¿Ya? De esa forma. Pero como estamos actuando sobre él, podemos sumar su intercambio. Por eso sumamos su intercambio, que me parece un medio. Y ahora puedo sacar mu hacia afuera, intercambiando los índices. De esa manera, el primero de arriba en amarillo, lo intercambio, que es el negativo. Y ahí tengo dx mu, dx mu, dx mu. Lo puedo factorizar. Y me queda así. ¿Ya? Entonces, a partir de la 1 forma a mu de x mu, obtuve una 2 forma que es de a, que es esa de aquí. ¿Sí? Usualmente, esas serían las componentes de las dos formas. De esa forma, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo obtener dos formas. Es un caso solamente con un pequeño ejemplo de cómo se obtiene. Entonces, la derivada exterior de A se puede escribir como esa combinación, ¿no? ¿Sí? De mu, sugerentemente lo puse el ejemplo, de x mu, y bueno, eso quedaría así, ¿no? Que a esto le vamos a llamar F, ¿no? Esto va a ser una dos formas de esto, que van a ver que está relacionado con el tensor de Maxwell y todo eso. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo concreto.
cuando vamos a hacer, ya vamos a hacer aplicaciones y vamos a mover nuestras soluciones y todo eso, se puede estudiar la teoría de la relatividad general admite soluciones de agujeros negros diónicos, significa agujeros negros con carga eléctrica y magnética, simultáneamente, sin ningún problema. Puede haber agujeros negros doblemente cargados, eléctrica y magnéticamente, ¿ya? Entonces, nosotros podemos escribir un vector, ahí está en esa base, para esa solución. Solo quiero claro, de esta manera, ¿no? Ya, la carta, claramente la carta es TR teta pi, TR teta pi, ¿no? Es la carta sobre esa variedad, ¿ya? Donde un vector cualquiera se puede escribir en componentes de esta manera, ¿no? Y bueno, si es el X posición sería T de T y así, ¿no? De mu, de R, de teta y de pi, ¿ya? Eso, donde X mu es T, R, teta, ¿sí? Eso. Ahí podemos definir 1-1 forma. Esa 1-1 forma tiene esta forma, de esta forma, Q sobre R de T más P seno de teta de phi, ¿ya? Esta 1 forma, nosotros sabemos que sería como este es el potencial eléctrico, ¿sí? Este sería el potencial eléctrico y este sería el potencial magnético, pero donde Q es una carga eléctrica, o sea, la carga del agujero negro, y P sería la carga magnética, o sea, la carga magnética del agujero negro. Es el potencial eléctrico que conocemos de siempre y el potencial magnético cuando el agujero negro está cargado magnéticamente, ¿no? Entonces, el ejercicio de qué trata, ¿no? Construyan estas dos cosas, el tensor de Maxwell a partir de A, ¿no? Esa, que sería la derivada exterior de A. ¿Cómo construimos esa cantidad, ¿no? Esa. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo concreto. ¿Y cómo actúa esto? Sabemos que el operador no olviden que este operador sería x mu cuña mu, ¿sí? Donde él actúa sobre las componentes y él actúa en la base directamente, ¿no? Como antes operamos, de mu actuamos sobre las componentes R, ¿ya? De x mu cuña de t más mu t seno de teta, ¿ya? De x mu cuña de pi, ¿no? Aplicamos la derivada exterior ahí. Es en un caso concreto para poder practicar un poquito. Practicando se familiariza muy rápido, ¿no? Ya estamos como que tenemos ahí el tensor de Maxwell a partir de los potenciales eléctrico y magnético. Bueno, aquí, esa derivada, esto se hace rápido, ¿por qué? Porque solo depende de R, entonces no hay derivada en el tiempo, no olvidemos que es TR teta pi, ¿no? Entonces no hay derivada en el tiempo, solo hay derivada en R, así que me quedaría derivada de R, Q sobre R, no hay derivada en teta ni en phi, ¿no? Y este sería de R, ¿ya? Cuña de T. Y aquí no hay derivada en T, ni en R, ni en phi sobre teta. Sería más derivada de teta P seno de teta, ¿no? Y de teta cuña de pi. ¿Sí? Ah, Dios. Sí, está en coseno. Está en coseno, ya, gracias. Gracias. Coseno, aquí es coseno. Ese seno, coseno de... O sea, ¿cómo lo construye? ¿Por el producto cruz? No, ese es un ansatz. ¿Cómo se dice esto? Por ejemplo, si yo quiero describir un objeto sin rotación,
¿ya? Y que no rota y no está cargado. Ya. Entonces, simetría radial máxima, así que solo va a tener masa. Ujú. Ahora, quiero este objeto que además de masa tenga carga eléctrica Q Ujú. y no rota ni nada. Entonces, este objeto va a generar un campo eléctrico uniforme, como si fuera el campo eléctrico de su curso de física 3. ¿Ya? Donde su potencial eléctrico claramente va a ser Q sobre eso. Entonces, es natural que cuando se construyó la primera solución de un agujero negro cargado, se plantea el ansatz de que el potencial debe ser así. Se plantea la métrica que está arriba, se plantea el ansatz para A y se reemplazan las ecuaciones de Einstein, se integra y les da la solución de Rayleigh-North. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si le metemos carga magnética? ¿Cómo debe ser el ansatz magnético? Bueno, se plantea que tiene esta forma, que depende del ángulo, la posición angular de θ. ¿Sí? Al plantear de esta forma se obtiene el caso del agujero negro no solo cargado eléctricamente, sino magnéticamente. Cargado eléctrico y magnéticamente. Sí. O sea, como si fuera una condición de un dipolo, por el ángulo. Es. Como eso, depende de dónde estamos, depende del ángulo θ en la parte de acá, se va cambiando. Es un dipolo. ¿Ya? Entonces es un ansatz, una propuesta basada en lo que queremos resolver. Nunca agarramos la ecuación completa y resolvemos toda la loca, sino que vemos si nosotros queremos estudiar un objeto simétrico, un objeto con rotación, y ahí vamos eliminando cosas en el camino. ¿Ya? Bien, entonces al aplicar acá, ¿qué me daría? Me daría menos Q sobre R cuadrado, y ahí me quedaría de R cuña de T, ¿no? Y ahí de coseno me quedaría menos seno de esa manera de θ cuña de T, ¿no? De esa forma, el tensor de Maxwell tendría solo dos componentes, conocidas a partir de la 1 forma. Normalmente se plantea o el tensor de Maxwell o la 1 forma, cuando uno plantea resolver agujeros negros, soluciones nuevas, etc. ¿Ya? Puede ser aquí también, ¿no? Porque ¿qué cosa es? Este es el campo eléctrico. El campo eléctrico de una partícula o de un objeto cargado con simetría radial, Q sobre R cuadrado, ¿no? Eso. ¿Ya? Bueno, ahí está un pequeño ejemplo. Y eso. Vamos a una variedad R13, ¿sí? Donde, bueno, tenemos el tiempo, X, Y, Z, y tenemos 1 forma, y donde el A0 es menos pi, el potencial eléctrico, y las demás componentes, A sub pi, es AX, AY, AZ, ¿sí? El potencial vectorial. ¿Ya? La 1 forma queda escrito de esta manera, ¿sí? Esa 1 forma, para este caso especial, ¿no? Estamos en el espacio-tiempo de Minkowski, aquí no hay un agujero negro, no olviden que R13 es Minkowski, ¿sí? Muestre que justamente se obtiene eso, ¿ya? Donde E es todo eso y B es todo eso, ¿ya? Y además muestren que la derivada exterior de F me da exactamente ese par de ecuaciones de Maxwell, ¿no? Al igual como hemos procedido en este caso, muy parecido, este ejercicio pequeño, proceden de esa manera y pueden construir. Pero, ¿sabes cómo es que estamos en un espacio total? Hay una estructura que, por eso hemos trabajado, o sea, no entra al tema de variedades, no trabaja con campos en el espacio normal. Pero ahora vamos en el lugar. O sea, ¿cómo que se No, sino que ahora entendemos con la estructura matemática que conocemos que podemos reescribir la formulación de Maxwell, lo podemos escribir en el lenguaje de las hipótesis. Y todo concuerda, o sea, esa es la idea, que si lo escribimos de esta manera, obtenemos lo que ya conocíamos antes. ¿Sí? Esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, el A mu, el A, que sería menos pi de x0, que se le da ahí, y aquí está AI de xi, donde i va a ir de 1 a 3, de x, de y, a x, de x, a y, de y, a z, de z, ¿no? Ahí está, ahí lo pongo aquí, sí, ¿no? Muestre que la derivada exterior me da justamente aquello. Bueno, la derivada exterior, ese es menos phi, ¿verdad? Y ese es x0.
¿Ya? Entonces tendríamos, phi depende de x y z, ¿no? No está de más decir que y a, las y componentes dependen de x y z, ¿no? Y del tiempo. Del tiempo, ¿ya? Entonces la derivada exterior, ¿cómo sería la derivada exterior? Tendríamos menos derivada mu de phi de x mu cuña de x z más derivada mu a i de x mu de x i. Y ahí trabajamos con cuidado. Separamos primero para mu 0 de 0, ¿ya? Y ahí quedaría de x0 cuña de x0 que no existe, ¿no? Y luego menos de, ahora mu va a tomar 1, 2, 3, o sea i, ¿no? Es y de xi, de x0. No, aquí hay una suma en i, ¿no? 1, 2, 3, la parte espacial. Estamos solo aquí todavía. Más el otro pedazo. Igual, separamos en mu y en todo lo demás. ¿Sí? Eso. Aquí ponemos primero 0, de 0 a i de x0 cuña de x i. Y luego usemos otro índice, ¿ya? Porque este mu va a ir de 0 hasta x y z, usemos otro índice, j. J a i de esa manera, ¿ya? dxj cuña dxi. Para generalizar, si usamos el mismo i, va a ser dxi, dxi 0, no tiene sentido. Usamos otro índice, ¿por qué? Porque pueden haber combinaciones de x con y que no sea 0. Por eso pongo un j de esa manera, ¿sí? Entonces, de esa manera tengo los dos grupos, ¿sí? Para el primero y para el segundo. Estoy evaluando mu primero 0 y luego i, que es lo mismo que decir 0, 1, 2, 3, ¿no? O sea, x y es 0. Y el 0 es el tiempo. Lo dejamos como 0. 0 es el tiempo. ¿Ya? Bueno, ahora, este término es 0. 0 y tenemos i 0. No tenemos i 0. Ahí está i 0. Y podemos juntarlo con él, ¿no? El con él podemos juntarlo. ¿Ya? Normalmente, como el orden es t, x, y, z, ¿ya? Entonces esto lo movemos. Podemos moverlo y tendríamos ahí d, i, phi, más este de acá, de 0 a i, factor de x0 cuña de x. Cambio el orden acá, menos más. Este va a ser el mismo que este, porque este va a ir adelante, lo factorizo y me queda eso. ¿Ya? Ya tengo el y me queda el sobrante. Más dj a i de xj cuña de x. Eso es. ¿Ya? Y ya se puede ver un poquito, ¿no? Las componentes. Sería la fila 0 y es una columna, que serían los campos eléctricos. ¿No? Porque es la derivada exterior de A. Y la derivada exterior de A le vamos a llamar F, ¿no? El tensor de Maxwell. Sí, ahí está, tenemos esas de ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Y luego tendríamos la parte esta de acá como rotación. ¿Sí? Esto se puede reescribir de la siguiente manera: un medio, y pondría dj a i menos más i a j. Lo tengo que cambiarlo ya. Primero el mismo coloco, ¿sí? dxj cuña de xi más el intercambio de i a j dxi cuña de xj. Le sumé ese intercambio, me quedó un medio. Aquí en i
Si aquí está J ahí, que es el mismo de aquí arriba, le sumo su intercambio y como es el mismo, le lo divido sobre 2 para que no cambie nada. Pero ahora voy a hacer una cosa. Voy a mover este XY aquí adelante y me va a quedar J ahí de XY, aquí un menos y de XJ más de I a J de XY cuña de XJ, y luego puedo factorizar y quedarme de I a J de J a I de XY cuña de XJ. Esa forma. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿por qué le di esta forma? Porque sabemos que la forma usual del producto cruz es esto, ¿no? Es XY menos YX, ZY, todas las combinaciones, ahí están todas las combinaciones. Esto puede desglosarlo y convencerse que únicamente van a ser diferentes de 0, ¿sí? Por ejemplo, de X a Y menos de Y a X. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que este sea dx cuña de Y. Basta que uno de los dos sea igual, 0, ¿no? Entonces, efectivamente, esta cosita de acá es el producto cruz. Es un producto cruz. ¿Ya? Dentro de sí está metido el producto cruz. Ahí adentro está ya el producto cruz. ¿Sí? Y esos son los elementos IJ espacial, ¿no? Que serían estos de acá, ¿no? Porque esta es la parte espacial. Aquí está la para T0, X, Y, Z, ¿no? T0 y ¿no? Y 0, X, Z. Y aquí la parte puramente espacial. ¿Sí? Y F, como es una dos forma, es totalmente antisimétrico, por lo tanto la diagonal es 0. Y queda esa. ¿Ya? Entonces, usando esas identidades que están ahí, se puede ver que se puede escribir de forma matricial, ¿no? Esta DI de phi es el gradiente de phi, ¿no? ¿Ya? Y esa D0 a AI se puede ver que es la derivada del vector A de T, ¿no? X0 es el tiempo. Y ahí son X, Y, Z, son las tres componentes. ¿Sí? Y ese es justamente el campo eléctrico, el primero. Como un signo menos, le metemos un signo menos y él ve que tiene que ver con esto, ¿no? Con la rotación, el operador de rotación sobre A. Tiene la B sobre A. Y ahí tenemos las componentes eléctricas. ¿Sí? Yo les pediría que terminamos solamente, tienen el F, está ahí de forma matricial, o está aquí. Calculen la derivada exterior de este resultado. El resultado es esto más esto, por si acaso, ¿no? Calculen esa derivada exterior. Ya, y deberían obtener divergencia de B y derivada parcial de B de T más las dos soluciones bajos. Ya eso. Como ejercicio intentan obtener eso. ¿Ya? Y eso. La siguiente clase terminamos con derivada de mínimos para detalles y estamos con muy. ¿Alguna pregunta, chicos, por ahí? Más ejercicios, ¿cómo va la idea? ¿Sí, por ahí? ¿Ya? Espero dejar más ejercicios. Voy a ver si puedo pensar en otro ejercicio para que puedan practicar la derivada de este. ¿Ya? Yo la verdad cuando lo aprendí con una forma general y me costó mucho tiempo digerirlo hasta que comencé a calcular algo más complejo. Si no, pero no complejo, no sé. No, porque, por ejemplo, físicamente, la derivada de